Eskerrik asko etortxagatik. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Hoy es un día grande, de verdad. Tenemos dos miembros de la Junta de ponentes que están muy relacionados con la historia de la Vascongada y además están aquí por su profesión de vinateros, bodegueros, no sé cómo os denomináis. Van a estar moderados por José Antonio Merino. Es un tema vital en Álava. Entonces, muchísimas gracias y hasta. Muy buenas tardes, señores y señoras. Bueno, toca hablar de bebidas, vino y chacolí. A veces me pregunta la gente, oye, eso del chacolí, ¿pero eso qué es? ¿Es una sidra? ¿Es un vinillo? Bueno, el chacolí es un vino que se hace en una determinada zona, con una determinada uva, y que ha mejorado mucho. Está perseguido por su leyenda negra. Es un vino que todavía arrastra ciertos resquemores en las guías de gastronomía y en las guías de los vinos, pero que poco a poco se está haciendo un hueco porque la gente que trabaja, y luego nos lo va a explicar perfectamente Fede, pues se ha preocupado en mejorar, en investigar, en hacer I+D con poca producción pero con mucha calidad. Hoy tenemos a dos pesos pesados de ponentes, dos pesos pesados del vino. Tenemos a Guillermo de Aranzábal, que es el presidente del grupo La Rioja Alta, Sociedad Anónima, que además, yo creo que sale hoy en la prensa, pero es importante, porque el hombre ha sido elegido personaje del mundo del vino en los premios Berema 2022. ¿Y qué es Berema? Berema es una comunidad digital de habla hispana más visitada. Es la principal plataforma de habla hispana sobre vinos, con 138.000 usuarios y más de 600.000 visitantes únicos mensuales. Es decir, no es moco de pavo lo que han hecho esta comunidad para elegirle a Guillermo de Aranzábal con 250.000 votos entre 17 categorías. Tela marinera. Por otro lado tenemos a Federico Verástegui, psicólogo clínico y bueno, un hombre muy versátil, ha tenido una dilatada vida profesional en otros campos. Los conocemos desde hace más de 40 años, Fede, más de 40 años. Y bueno, hemos ido a coincidir en el mundo del chacolí, yo como responsable de la denominación de origen del chacolí de Álava, él como productor de uva, como un hombre que se ha comprometido con varias marcas y que está haciendo unos productos de calidad. La última buena noticia que nos ha dado la denominación es que ha tenido el premio de pequeñas denominaciones como mejor espumoso de chacolí. Como mejor espumoso de España. Es un espumoso de chacolí y ha ganado este premio. Bueno, yo voy a empezar quizá con un tema. Hay varios temas muy importantes que sería muy interesante, es decir, el vino como alimento sería uno de ellos, la denominación de origen como marca o el vino como marca, es decir, creo que son dos personas con las que vamos a poder definir, porque para mí una DO es una marca. Siempre he dicho que una denominación de origen vale lo que vale la mejor de sus empresas, lo que vale la mejor de sus bodegas y que eso va a dar prestigio a la denominación de origen. A veces es al revés, igual la denominación de origen le da prestigio a un vino. Bueno, en este caso, en estos dos casos por lo menos no. En la mayoría de los casos no sucede esto. Y bueno, pues tenemos el grupo La Rioja Alta, pues fijaros,
tiene el nombre de la denominación en su nombre, tela marinera. Eso ya es un logro impresionante. Yo me acuerdo, voy a contar una anécdota y os voy a dar paso ya para que nos contéis vuestras cosas. Hace unos 12, 15 años, en la denominación de origen del Chacolí, hicimos un acuerdo con unos importadores mexicanos, vinieron aquí, probaron los chacolís, les gustó, dijeron, sí, lo vamos a llevar. Pero hay una cuestión, si podríamos poner la etiqueta Rioja, esto se vendería solo. Era obvio que no se podía hacer esto, pero la anécdota pues me dio, bueno, pues la pista de, bueno, pues tampoco había que tener muchas, no había que ser muy listo para saber que Rioja es una marca potentísima, en fin, que todo le echamos en falta. Pues yo empezaría, pues, con Guillermo, pues, hablando de la ley del vino de 2003, que reconoce el vino como un alimento. ¿Qué te parece tú esta polémica que hay ahora mismo en Europa? Hay unos movimientos de los países del norte que quieren introducir en la etiqueta símbolos como anticáncer, es decir, que la etiqueta de consejos médicos y toda esta parafernalia va a ocupar más que la propia etiqueta de los vinos. Bueno, pues aquí hay una pelea. Aquí la ley del vino de 2003 reconoce el vino como un alimento esencial en la dieta mediterránea, y hay países del norte que nos lo quieren poner difícil. Vamos a ver lo que pasa. Guillermo, supongo que esto te afecta, porque eso va a venir en las etiquetas y viene como un problema. Adelante, señores, cuando queráis. Muy bien. Bueno, buenas tardes. No sé si voy a contestar a tu pregunta o lo haré luego. Decía León Felipe, por no conocer su oficio lo hacía con respeto, y yo no conozco mi oficio de charlatán, que es el que da charlas, o sea que lo hago con el máximo respeto hacia todos ustedes. Además tengo aquí a los tres únicos jefes que tengo yo. Uno es el diputado general, que es mi jefe en Álava, otra es Marimar Churruca, que es mi jefa en la Academia Vasca de Gastronomía, y otra es mi madre, que es mi jefa en todo lo demás. O sea que espero que entiendan mis nervios. Bueno, yo quería hablar en primer lugar con el vino como alimento, luego el vino en la cocina y luego por fin maridajes del vino y la gastronomía. El vino como alimento, el vino es un producto milenario que siempre ha sido disfrutado por el ser humano. Técnicamente el vino es el mosto de uva fermentado. Como hay multitud de variedades de uva y multitud de climas en los que se cultiva, pues la variedad de vinos es inmensa. La gastronomía, por otro lado, es el arte de preparar los alimentos. Hay también una variedad inmensa tanto de alimentos por su origen geográfico como de formas de cocinarlo. O sea que también la variedad en ese aspecto es tremendo. Al principio se hacían platos simplemente para alimentarse, eran platos nutritivos. Luego se pasó a hacer platos deliciosos, platos con grandes sabores. Y ahora ya estamos en una época en la que los platos, además de eso, tienen que tener una estética bonita. O sea, estamos rizando el rizo un poco, ¿no? En todo caso, la mitad de lo que comemos es líquido. Y hay que saber escoger esa parte líquida que armonice bien con la parte sólida. El vino no es una bebida alcohólica, el vino es un alimento que tiene alcohol. Por eso, el límite de su ingesta es el contenido alcohólico. Hay que tener muchísimo cuidado bebiendo vino, hay que beber vino con mucha moderación, pero hay que tener en cuenta que el vino complementa muy bien la comida. Tomado, como decía aquel, en pequeñas diócesis, es un vino que complementa perfectamente la gastronomía. Es imposible comer bien si no se disfruta de un buen vino. Al hablar de alimento enológico, acuérdense ustedes que cuando éramos jóvenes, yo por lo menos, se daban sopas con vino a los niños, porque el vino era alimento. O sea, no se les daba por el componente alcohólico, se les daba por el componente alimenticio. Y también a los trabajadores del campo se les daban también muchas sopas con vino y vino en cántaras, solo para que pudiesen soportar esos rigores del trabajo agrícola. El vino tiene muchísimas sustancias inherentes a él que lo hacen un buen alimento. Contiene vitaminas, minerales, ácidos, aminoácidos, polifenoles, etc. Esto lo reconoce la profesión médica desde hace mucho tiempo. También hay cantidad de estudios que dicen que el vino es plenamente saludable siempre que se tome con muchísima discreción y en proporciones muy razonables.
Los estudios que se han hecho más o menos dicen que el vino es saludable mientras se tomen más o menos 200 mililitros al día. Estos son 2 copas de vino. Lo que pasa es que es verdad que conviene tomar una copa al mediodía y una copa a la noche porque el efecto es mucho más benigno que si se toman las 2 copas seguidas, ¿no? Bueno, esto es el aspecto físico del vino. Pero el vino tiene además un aspecto social que es muy importante, casi más importante que el otro. El vino hay que compartirlo para poder disfrutar de toda su complejidad. Su disfrute razonable y sensato ha unido a la gente mucho más que la ha separado. Estoy leyendo ahora un libro que se titula Borrachos y más cosas, el título lo han puesto muy mal, pero se titula así, escrito por Edward Slingerland, en el que habla sobre todas las cosas que la sociedad ha conseguido gracias a beber vino. O sea, la cantidad de acuerdos a los que se ha llegado después de una comida, la cantidad de situaciones difíciles que se han superado tomando una copa de vino o celebrando una cena con vino con los amigos, ¿no? La cantidad de roces que ha evitado el consumo del vino. No solo tiene efectos malos, tiene efectos sociológicamente y psicológicamente buenos. De hecho, yo tengo un amigo que dice el vino ha salvado mi matrimonio, porque cada vez que tiene un problema con su mujer se abre una botellita de vino y antes de que se acabe yo creo que va en camino del dormitorio ya, no sé. Cuando pensamos en el vino pensamos siempre en beberlo, pero el vino también se come. Es ingrediente fundamental de multitud de recetas y ha sido de gran importancia en la gastronomía histórica. Las estadísticas actuales muestran que el consumo del vino ha bajado mucho per cápita, pero lo que realmente hay es un cambio de ciclo. Es posible que se beba menos ahora, pero es posible también que haya más gente que bebe vino que antes. Lo que pasa es que se bebe mucho menos. Antes realmente se tragaba el vino y hoy se degusta el vino. Hoy hay una pasión por el enoturismo, los cursos de cata, por probar nuevos vinos que antes no había. Antes era solo beber, ¿no? El enoturismo pues, ha logrado que el conocimiento del origen y la producción del vino pues, induzca a beber en un ámbito más ocasional o más lúdico, no en un ámbito relacionado con el alcoholismo o con la soledad, ¿no? El segundo punto, el vino en la gastronomía. El vino está presente en la gastronomía por lo menos desde la época del Imperio Romano y algunas técnicas de preparación de los alimentos pues, no han cambiado desde entonces. El marinado, por ejemplo, las maceraciones, el adobo, los estofados, el salteado. Estas son técnicas que existen desde que el ser humano es considerado como tal y la adición de vino a estas recetas pues, también es una preparación que lleva miles de años sucediéndose, como lo atestiguan, hay cantidad de vestigios arqueológicos y referencias de todos los tiempos. ¿Por qué se ha utilizado siempre vino en la gastronomía? Bueno, porque el vino potencia el sabor de los alimentos, no solo lo complementa, sino que lo potencia además. Convierte un plato simple en un manjar exquisito. ¿Hay que usar buen vino o mal vino para cocinar? Bueno, todo el mundo está de acuerdo en que hay que usar buen vino. Hay gente que utiliza el vino que lleva 3 días abierto o el vino que no está mi cuñado, ¿no? El vino que te ha regalado tu cuñado, por ejemplo, ¿no? El mío me regala buen vino, que conste. No, pero cocinar con mal vino es un error, porque al final eso se refleja en la cocina, en los alimentos. Tengo aquí multitud de frases de restaurantes diciendo nosotros siempre utilizamos vinos de calidad, aunque una parte del vino es volátil y se va en la cocción, el gusto básico queda y el plato muestra sin ninguna duda si se ha elaborado con vino de calidad o no. Bueno, hay cantidad de chefs que recomiendan un buen vino. Quizá el que haya llegado un poquito más lejos con esto sea Francis Paniego, el de Lechaurren, de Ezcaray, que no solo tiene un pichón asado riquísimo, que no solo lo cocina con vino, sino que todos los purés que hace alrededor, que pone alrededor del vino, alrededor del plato, están basados en los sabores de un vino Gran Reserva de Rioja. Por ejemplo, vainilla, castaña, ahumados, todos esos sabores él intenta reproducirlos en purés suyos y los pone como complemento del pichón. Es decir, que intenta que las características organolépticas de un vino se vean también en el plato, en el pichón. El problema es cuando el vino a veces es muy caro para cocinar, entonces ahí hay varias opciones, ¿no?
La opción, normalmente se dice que hay que cocinar con el mismo vino que se va a servir en la mesa. Eso a veces es muy difícil porque el vino en la mesa igual es muy caro y para cocinar pues da un poco reparo, ¿no? En ese caso, lo que hay que hacer es coger un vino, utilizar un vino que sea de calidad, pero que respete por lo menos la misma uva que se va a beber y la misma denominación de origen. O sea, igual si tienes un gran reserva para comer de hace muchos años, pues cocinas pues, con un crianza, con un vino, pero también de Tempranillo y también de Rioja, ¿no? O Hondarribia Blanco y Chacolí, vamos, que es otra opción buenísima. Hay dos técnicas para utilizar el vino en la gastronomía. Una son las técnicas en las que el alcohol del vino debe desaparecer. Son las técnicas en las que el vino hay que cocerlo. Estos son los guisos, los asados y la cocción en vino. Aquí lo que se intenta es que el alcohol desaparezca, pero que quede el sabor a la fruta fermentada, a la uva fermentada. Esto se utiliza en muchísimas técnicas. Hay que tener un poco de cuidado si, por ejemplo, el periodo de cocción de un plato, como unos huevos escalfados, es muy rápido, entonces conviene cocer el vino antes, para que se le vaya antes el alcohol, si no tomarás los huevos con alcohol, y eso no es lo que se busca en este caso, ¿no? El segundo grupo, la segunda forma de utilizar el vino es utilizar el vino con el alcohol, que esos son los macerados y los platos emborrachados o embebidos en alcohol, ¿no? Al macerar los alimentos lo que hacemos es sumergirlos en un líquido durante un tiempo. Si es vino, además de aportar sabor al alimento, lo ablanda. Esto es muy importante en algunas carnes, que la caza mayor, por ejemplo, que son carnes muy duras, si se maceran en vino sin cocer, pues se ablandan. La tercera parte son los maridajes. Alejandro Dumas dijo: la comida es la parte material, pero el vino es la parte espiritual de nuestro alimento. Por eso no se trata solo de alimentar el cuerpo, sino de alimentar también el espíritu. El vino y la gastronomía son complementarios y en general se consigue más placer bebiendo y comiendo que solo bebiendo o solo comiendo. Deben ir juntos. El vino es la bebida que realza el sabor de los alimentos. Es el compañero inseparable que intenta elevarlos a la categoría de exquisitos, complementando y reforzando su sabor. Frédéric Girardet, que era el maestro suizo de los fogones, decía que la comida no es sino una armonización entre los platos y el vino. Si se dispone de un gran vino, hay que buscarle un gran plato. Y si tenemos un gran plato, hay que encontrar el vino justo que se adecue a esa calidad. De esta interrelación vino-comida resulta la excelencia. No hay que obsesionarse de todas formas con los temas estos de con los temas del complemento, de la complementariedad entre vinos y gastronomía. Lo importante es que cada uno vaya probando todo lo que quiera y decida él, ¿no? Las obsesiones no son buenas. Me acuerdo de aquel amigo que le dice al otro: oye, te noto un poco obsesionado últimamente con la comida. Y el otro le dice: ¿a qué te refieres croquetamente? Pues eso es un poco lo que pasa, ¿no? No hay que obsesionarse tampoco con las... El maridaje es la armonía entre vino y gastronomía. Es un término que se puso de moda en el siglo XX. No es un invento del siglo XXI, como a veces parece que intentan convencernos, sino que es un término del siglo XX que ha evolucionado mucho en este siglo XXI, que es cuando ha llegado probablemente este armonía o este maridaje al público en general. Ha habido mucha exageración también. Aquí hay veces que es un poquito complicado el elegir un vino, ¿no? Para un plato, pues porque es que se ha complicado mucho tanto la gastronomía como los vinos, ¿no? Yo me acuerdo una vez que estaba con el director comercial nuestro, que fue mi maestro comercial. Estábamos en un restaurante y le pregunta al sumiller, le dice: oiga, ¿qué vino elegiría usted para este plato? Y él empezó: pues si usted quiere un vino cargado de polifenoles, con una carga tánica importante, con unos taninos dulces, que tenga un final retrogusto. Acabó la explicación y el señor dijo: por favor, tráigame una cerveza. Pero claro, es que asustan un poco a la gente, ¿no? El tema del maridaje, además, no solo se ha estudiado por cocineros y sumilleres, también por médicos, porque hay muchos estudios médicos que recomiendan por lo menos una copa o 2 copas de vino, no más, al día. Son fisiólogos, neurólogos, expertos en digestivo, otorrinos. El otorrino mío me dijo que no podía tomar gin tonic porque la quinina de la tónica me afectaba al oído, yo no iba muy bien.
y como no tomo ginebra sola, pues no le hice ni caso. Lo que sí hago caso es a lo de las 5 comidas diarias que recomiendan ellos. Bueno, ¿qué factores afectan a un buen maridaje? Bueno, hay muchos factores que afectan a un buen maridaje. Hay que elegir, lo primero hay que saber cuál es el plato principal que vamos a elegir y en función del plato principal elegir luego el vino. Pero, por ejemplo, el tipo de cocina que hay, es muy importante. Algunos platos tradicionales son muy distintos a los que hacían nuestras abuelas. Hay maridajes que había entonces y que hoy en día pues que no son muy adecuados. Hay pescados, por ejemplo, que antes el pescado siempre se ha dicho que va con un vino blanco joven, ¿no? Pero bueno, un pescado cocido lo puedes acabar con un chorrito de aceite de oliva virgen extra o con una salsa bearnesa, en cuyo caso incluso te acepta algún tinto ligero, ¿no? Pero hay varios, dentro de los factores que afectan al maridaje, por ejemplo, uno es la edad y la experiencia que tengamos. La experiencia cambia a nivel sensorial, la edad cambia a nivel sensorial que tenemos. Cuando eres pequeño hay muchísimas cosas que no te gustan, excepto en mi caso, que le di a mi madre una lista de cosas que no me gustaban cuando tenía yo 10 años y me siguen sin gustar ninguna de ellas. Pero la gente en general madura más que yo. Entonces, los pescados, por ejemplo, los pescados de pequeño no te gustan, pero de mayor te encantan, porque ya aprendes a quitar las espinas, aprendes a comerlo, y eso pasa también con las verduras y con muchos otros. Entonces, esa evolución de tus gustos gastronómicos también supone una evolución de tus gustos enológicos y de los maridajes, ¿no? ¿Dónde vivimos y dónde estamos degustando el vino o dónde estamos comiendo? Es muy importante también la región geográfica en la que vives. En el Levante español, por ejemplo, las personas que beben agua de grifo están acostumbradas a niveles de calizas muy superiores a las de otras zonas. En la cornisa cantábrica, las frutas no son tan dulces como en Andalucía. Estamos acostumbrados a una acidez mayor en las frutas. En Andalucía están acostumbrados a unos sabores más dulces. En México a los niños les dan unas pastillas muy picantes de pequeños, de forma que de mayor aprecian muchísimo más el picante, porque están acostumbrados, ¿no? Todo eso, la zona en la que vives y en la que creces, pues influye muchísimo en el tipo de comida y en el tipo de vinos que luego vas a degustar. También existe lo que llaman compatibilidad regional. Compatibilidad regional quiere decir que el vino que se elabora en una cierta región es el vino perfecto para la gastronomía de esa región. Esto sucede en muchos sitios. Por ejemplo, en Galicia, el albariño es el vino ideal para el marisco. Los dos son originales de ahí. En Ribera del Duero, pues los tintos de Ribera del Duero son los ideales para el cordero. En Rioja, pues por ejemplo, los tintos de Rioja son ideales para patatas con chorizo y el solomillo. El Jerez es el vino ideal para las frituras que hacen allí, sobre todo para el jamón de jabugo. Eso se llama compatibilidad regional y hoy en día está muy de moda porque en otros países también ocurre lo mismo, que la gastronomía típica de un sitio es el perfecto maridaje para el vino típico de ese sitio, ¿no? También influye dónde estás tomando el vino. Por ejemplo, hace unos años vino a visitarnos la jefa de compras de Delta Airlines, la aerolínea americana, porque querían poner nuestros vinos en primera y en business en sus aviones. Yo le ofrecí Viñalberdi porque me parecía que era el vino más versátil de todos los que hacíamos nosotros y que iba a ir bien con cualquier... Y me dijo que no, que a 9.000 metros de altura el paladar pierde un 25% de sensibilidad y que hacen falta vinos mucho más fuertes que los que puedas tomar en tierra. Entonces se llevaron Viñardanza, que es un vino que tiene más cuerpo, más entidad, ¿no? Incluso si estás en un restaurante y tienes que elegir un buen maridaje, la comida de las mesas de al lado también te influye, porque hay asadores donde sacan esa carne sobre brasas. Bueno, aparte que te tienes que duchar cuando vuelvas a casa, pero los aromas que desprende te afectan mucho luego a lo que tú estás comiendo también. Hay veces que es como antes con las mesas cuando fumaban, también te afectaba el sabor, ¿no? O sea que el lugar donde estás pues también es importante. El número de comensales que hay. Para hacer un buen maridaje es muy importante el número de comensales. Si hay 8 o 10 comensales, tú puedes pedir un vino con el primer plato y un vino distinto con el segundo, o incluso 2 con el primer plato distintos. Pero si hay 2 o 3 personas, no puedes. Tienes que tomar un solo vino. Yo tengo la teoría de que la botella Magnum es el volumen ideal para una cena de 2 personas si uno no bebe. Pero mi hermana Maite, que es médico, me va a reñir mucho por decir esto luego. Es una exageración. Cuando hay pocos comensales hay que ir a un común denominador y pedir un vino pues que sea muy versátil
y que sea un poco comodín de todo lo demás, ¿no? El motivo de la comida es otro aspecto que influye muchísimo en los maridajes. No es lo mismo una comida de placer que una comida de negocios. Una comida de negocios lo que quieres es acabar más o menos bien y llegar a un acuerdo con la otra parte. Para eso tienes que tomar vinos que sean muy ligeros, con poca carga alcohólica, que no te dejen muy pesados, vinos livianos, igual que la comida frugal también. En cambio, en una comida de placer, con amigos o con familia, pues no es ese el caso. Ahí ya puedes explayarte un poco más y beber un poquito más. Yo creo que de una comida de amigos o familia salir totalmente sobrio es un error, porque no te lo has pasado tan bien como debieras. No hay que salir borracho, hay que ser un puntito alegre, hay que ser un puntito alegre, ¿no? O sea, igual esas dos copas, una mañana y otra noche, pues las dos a la vez, a la mano. Bueno, para hacer un maridaje hay una serie de reglas, hay una serie de orientaciones, diríamos, pero realmente lo importante es que cada uno experimente como él crea. Yo me acuerdo una vez que yo acababa de empezar en la bodega y fue un catador y dijo que el vino perfecto para las alubias rojas con chorizo y costilla era un albariño, que a nosotros ni se nos pasaba, todavía no se me pasa por la cabeza, pero para él sí lo era. Pero es que el maridaje es una cuestión de experimentar y de ser un poco osado, ¿no? Se pueden seguir algunas orientaciones de expertos, pero claro, expertos, como hoy en día hay expertos para cualquier cosa, pues es difícil saber a quién. Lo importante es saber si lo que queremos es un vino que complemente a la comida o queremos un vino que contraste con la comida, que nos dé emoción y sorpresa. Si solo se busca algo elemental, es decir, que el plato no enmascare al vino ni el vino al plato, pues la armonía es muy fácil, porque el número de posibilidades es relativamente pequeño. Pero si buscamos emoción, sorpresa, contraste, pues entonces la dificultad del maridaje se aumenta, ¿no? Para maridar hay una serie de orientaciones generales. Ya digo yo que no hay reglas, cada uno tiene que basarse en su experiencia porque al final es lo que te guste, ¿no? Yo tengo un amigo que siempre me decía que a él los vinos que más le gustaban eran los nuestros, pero que cada vez que iba a un restaurante probaba vinos de otros para contrastar y que le gustaba mucho probar otros vinos. Y yo le dije, pues haces bien en probar otros vinos, pero ten en cuenta que nunca estarás bebiendo el vino que más te gusta, que son los nuestros. Y eso le hizo pensar, yo creo que ganamos un cliente ese día. Bueno, hay unas orientaciones generales, diríamos, para los maridajes. Una es emparejar intensidad con intensidad. En general, los vinos intensos, por ejemplo, los tintos con cuerpo, pues combinan bien con platos igualmente intensos, por ejemplo, las carnes rojas. Mientras que los vinos más ligeros, los blancos secos, pues se emparejan mejor con platos más suaves, como son los mariscos, ¿no? Segundo es considerar la acidez del vino. La acidez del vino puede ayudar a equilibrar la riqueza y la grasa de algunos platos, por lo que es importante considerarla al hacer un maridaje. Por ejemplo, un vino blanco de alta acidez se empareja bien con platos de pescado graso. Hay que pensar en el dulzor del vino. Los vinos dulces casan bien con postres, pero hay que tener en cuenta que si vas a tomar un vino dulce con postre, el vino tiene que ser siempre más dulce que el postre. Hay que buscar complementos. Hay veces que los contrastes gustan, pero en general los complementos dan mayor equilibrio a la comida. Y finalmente hay que experimentar con muchísimos maridajes, muchísimas opciones distintas y luego cada uno elegir lo que mejor le vaya, ¿no? Algunos ejemplos concretos, por ejemplo, las comidas ligeras y las ensaladas, pues si estás buscando una opción refrescante y ligera, pues el champán, un albariño, un chacolí, pues puede ser una buena elección para acompañar estas ensaladas, los platos de verduras asadas, carpachos. El arroz puede tener muchas preparaciones diferentes, pero en general el vino blanco seco y ligero suele ser una buena opción. Un albariño, un sauvignon blanc, un pinot grillo pueden ser buenas opciones. El cordero asado o estofado, que son platos fuertes, de mucha enjundia, pues estos necesitan vinos tintos con cuerpo, por ejemplo un Cabernet Sauvignon, Shiraz, un Malbec o los tintos finos de Ribera del Duero. El solomillo, que es una carne más tierna y más jugosa, se puede acompañar con vinos tintos medios, el Merlot, Cabernet Sauvignon o Tempranillos de Rioja, por ejemplo. El pescado a la plancha, pues es mejor blancos ligeros y refrescantes. Un Sauvignon Blanc, un Chacolí, un albariño, un Chardonnay sin roble. Pescados con salsa, como he dicho antes, pues estos platos que tienen mucha más cuerpo, más estructura, pues necesitan vinos también de más cuerpo y más estructura, como un Chardonnay envejecido en barrica, por ejemplo, un Riesling seco o un Rioja fermentado en barrica.
Y ahora les voy a decir cuál es el origen de las cosas que yo les he dicho aquí, la bibliografía. Uno de ellos es la revista Terruños, de la Fundación para la Cultura del Vino, de la que La Rioja Alta forma parte. Ahí hay artículos de Rafael Ansón, Alexandra Sumasi, Jesús Álvarez de Iraola, Ferran Centelles, Isabel Mijares. Otros son conversaciones que he tenido yo con los cenólogos y con los cocineros de La Rioja Alta S.A. Y el tercero, que es todas las orientaciones generales que les he dado y todos los ejemplos que le he puesto, es inteligencia artificial. Lo hice el otro día en ChatGPT, lo he releído, me ha parecido que estaba muy bien, y se lo he, iba a decir colocado, pero... Bueno, como conclusión, el vino y la gastronomía son dos mundos que se complementan, se necesitan, se quieren y mejoran juntos. La elección adecuada del vino puede realzar la experiencia culinaria y crear un momento memorable. Pero encontrar la combinación adecuada del vino y la comida requiere experimentación, una mente abierta, cierta osadía, espíritu de exploración y una gran libertad en el comensal. Las normas no existen. Espero que esta charla les haya gustado y les anime a probar y experimentar vinos, comidas y vinos con comida. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, por esta interesantísima explicación del vino en la gastronomía y la gastronomía en el vino. Ahora le vamos a escuchar a Federico Verástegui. Como les he dicho antes, nos conocemos desde hace más de 40 años, cuando él era psicólogo clínico. Luego hemos mantenido la relación, luego fue diputado de Cultura y ya finalmente, y afortunadamente porque es un gran productor de uva, está ya involucrado en esta denominación de Chacolí de Álava, tan pequeña, pero que con gente que como él quiere hacer las cosas bien, pues acaban saliendo bien. Fede, por favor, explícanos esa evolución de que cuando te conocí como psicólogo y ahora que eres chacolinero. No sé si se me oye con el pinganillo este. Mejor, porque así me puedo mover, porque llevo 6 horas sentado en el tractor y esto cansa mucho. Es que no me ha presentado como obrero agrícola, pero en realidad es lo que soy prácticamente, ¿no? Es decir, bueno, primero, les agradezco mucho que hayan venido, aunque soy consciente de que casi todos han venido por su culpa, no por la mía, o sea, porque yo voy a hablar de algo de lo que sé muy poco. Me da mucha vergüenza, y menos y más después de Guillermo, a quien agradezco muchísimo el panegírico que has hecho sobre el vino. Yo ya me voy a ahorrar todo panegírico, pero bueno, voy a hablarles de Chacolí, que el Chacolí ha mejorado tanto que se puede beber hasta solo. Ah, estupendo. Este es para avanzar, ¿no? Bueno, les tengo que hablar de nuestra experiencia, porque, como les he dicho, yo no soy ningún experto, aunque, según decía mi suegro, que era caballero de la Orden del Vino, bien merecidamente, él decía, si abres en casa una buena botella de vino, todo el mundo se la bebe, aunque nadie sepa de vino. En cambio, si la abres de un mal vino, nadie se la bebe. Eso es así, ¿no? Tú a lo mejor conociste a Manu Murga, que era un experto en vinos también. Por cierto, la gente se suele disculpar cuando está afónica. Yo no me voy a disculpar porque no tengo la culpa. Nuestro paso por el mundo del vino, como ha dicho Josean, yo empecé en el mundo de la psicología, donde pasé todos los peldaños. Aquí he dado charlas de psicología en lo que me desenvuelvo mejor y con más facilidad, porque es algo que yo ya me sé mejor, porque he estado 35 años en el tema. Como diputado y como político, un desastre, porque estuve 4 años y no tengo ni idea. Realmente, en fin, en ese aspecto prefiero no meterme. Y como viticultor ya llevo 12 años, por tanto, algo ya empiezo a poder decir. Pero como realmente todo el panegírico del vino ya lo ha hecho Guillermo, yo me voy a concretar, y además así hablo menos, a que ustedes vean unas imágenes que transmiten muy bien un poco lo que ha sido nuestra experiencia.
Bueno, nuestra experiencia es que mi mujer, que por cierto está ahí, tú has mencionado que tienes 3 jefes, yo tengo una jefa, además muy importante, que es la que está aquí, y que ella heredó la torre de su apellido, que es la Torre de Murga, en el Valle de Ayala, muy cerca de Amurrio, y en fin, pues que estaba un poco como la veis aquí, y ella, con el esfuerzo económico y personal que se ha hecho, pues la ha decentado. Y nuestro afán siempre ha sido la protección del patrimonio histórico, del patrimonio natural. Siempre hemos sido unos enamorados del patrimonio natural. De hecho, el primer libro que yo recuerdo que le regalé siendo novios se titulaba Antes de que la naturaleza muera. Y estoy hablando de hace 55 años o algo así. Entonces nadie le preocupaba este tema, pero a nosotros ya nos preocupaba, ¿no? Y hemos sido bastante protectores y defensores de la naturaleza siempre. No quiero llamarme ecologista porque me horripila la palabra cada vez más. Entonces, ¿por qué nos metimos en esta aventura? José, te preguntabas tú siempre, ¿no? Pero ¿quién te ha mandado meterte en este lío, ¿no? Aquello de zapatero a tus zapatos siempre me ha parecido real y muy importante, y encima un presidente dio la razón a todo esto. Es decir, si se hubiera dejado con sus zapatos hubiera estado mejor. Perdón, he dicho que no iba a meterme en política. Encontré, a mí me encanta la historia también, y en un documento del siglo XVI, donde la señora de Amurga establece el vínculo, ya saben lo que era el vínculo, que era vincular las posesiones al mayorazgo, para que luego uno lo heredase y siempre permanecieran en la familia. Y no se podía desvincular sin permiso del rey. O sea, el vínculo era muy importante. Entonces, cuando la señora de Amurga establece en el 16 el vínculo, pues vincula las posesiones. Y entonces, en este documento, ven, se aparece, dice, la torre e casa fuerte de Murga, donde ella al presente vive, con todas las heredades, huertas, manzanales, viñas, montes y robledales, castañales, prados. Eso es decir, que había viñas, y esto fue un primer descubrimiento. Dijimos, caramba, pues aquí había viñas, y por tanto serían de chacolí, obviamente, que es la planta que se da en nuestra zona. En otro documento posteriormente encontré en un libro de cuentas de don José María de Murga y de la Barrera, que fue el último secretario de la Real Sociedad Vascongada Amigos del País, ya que estamos en este ámbito, y fue también diputado general de Vizcaya en una época crucial, alcalde de Bilbao, académico de la historia. Fue un personaje enormemente interesante. Y en su libro de cuentas encontré una anotación del 18 de diciembre de 1825, dice, por 25 azumbres de chacolí. El azumbre es una medida de origen árabe, que equivalía y que quiere decir octava, y equivalía a la octava parte de una cántara, o sea, son 2 litros aproximadamente. Entonces, ya con todo esto, pues bueno, era un poco obligatorio seguir con la restauración ambiental de la torre y su entorno, y además tenía sentido porque así pues podíamos mantener un edificio tan importante y que acarrea unos gastos importantes también que un jubilado como yo pues no se le puede permitir. Con lo cual nos metimos en esta aventura. Claro, cuando viene la gente y yo le cuento que tenemos un 4% de toda la denominación de origen, fíjate tú, un 4% de toda la... parece una inmensidad, porque tú tendrás 100 hectáreas como toda nuestra denominación de origen. Claro, luego cuando digo que tenemos 100 hectáreas en total, pues claro, la gente dice, hombre, así ya se puede tener el 4%. Total son 4 hectáreas que, bueno, dan muchísimo trabajo y dan bastante que desear. Entonces, esto es el sitio donde elegimos en principio para poner nuestro chacolí, porque se hizo un análisis del suelo, porque se estudió la orientación, por una serie de cosas. Hay gente que me pregunta que por qué antes el chacolí era tan malo y ahora ha mejorado tanto. Es muy fácil, es sencillísimo. Antes la gente, primero,
no tenía los tratamientos que podemos tener ahora para dejar que el chacolí madure y llegue a la mejor maduración. Entonces, ¿qué hacían? Vendimiaban pronto para que no les entrase una enfermedad que entra tardíamente, que se llama botrytis. Entonces vendimiaban con 8 grados, con un fruto muy verde, y entonces eso producía un vino muy ácido, ¿no? Hombre, si estaba bien elaborado, todavía podía gustar, como un viño verde, por ejemplo, gallego, entonces, pero no era lo más adecuado. Encima, además, ellos en general tenían prisa por vender, porque la economía aquí en el País Vasco, el caserío, pues era bastante pobre, y entonces cuando tenían un producto para vender, enseguida aceleraban el proceso de venta. Y además hay fueros de capitales y fueros de pueblos, de poblaciones, donde dice taxativamente que no se puede traer, importar vino de otras localidades hasta que no se consuma el propio, con lo cual la gente vendimiaba demasiado pronto y luego tampoco tenían las técnicas, y lo que les importaba era obtener más cantidad que calidad. Ahora con las denominaciones de origen y las, ¿cómo se llama? Sí, pues ahora hay una serie de normativas, como por ejemplo no poder recoger más cantidad de una determinada por hectárea. Por ejemplo, en Rioja son 6.500 kilos por hectárea de uva. Nosotros, como tenemos una planta que es la Ondarra Bisuri, que es enormemente productiva, pues tenemos derecho a recoger hasta 12.000 kilos por hectárea, lo cual viene muy bien, porque es como tener 2 hectáreas en Rioja, ¿no? Aproximadamente. Bueno, empezamos nuestra aventura con estas 4 hectáreas, ya empezó la catástrofe, que fue desguazar aquel pobre prado con una máquina que metía unas aspas así de 1 metro de profundidad para que la tierra, que es una tierra bastante arcillosa, pues estuviese esponjosa, ¿no? y la planta pudiera crecer. Y ya nos encomendamos al Cristo de los Viñeros, que es un Cristo que encontré en Málaga, en una calle de Málaga, y dije, por Dios, estuve media hora de rodillas para ver si por fin salía lo que habíamos plantado, que salió. Como veis aquí, esta es la primera imagen, que además me emocionó. Yo creo que lloré cuando vi, un día llegué allí y vi que había brotado todo, me quedé impresionado. Entonces ya esto generó una ilusión y unas expectativas, hasta que vine la siguiente vez y vi que empezaba a crecer hierba por todos los lados y que ya no distinguía muy bien las plantas. Y dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pues ahora tengo que quitar la hierba, o cómo se hace, ¿no? En nuestra zona la hierba no se quita porque, como os he dicho, la planta es tan fuerte que dejamos la hierba para que compita con la planta, porque si no crecería, vamos, como árboles inmensos, y siempre estamos luchando contra la fortaleza de la planta. Claro, empiezan las alegrías y también las tristezas. Luego me di cuenta de que también había heladas y que de pronto te encontrás con una helada y ¿qué hago yo ahora, no? Entonces todo eran interrogantes, todo eran dudas, porque claro, no teníamos mucha idea. Yo había dado con mi hija un curso de viticultura, pero claro, todavía no estaba muy desarrollada la viticultura del chacolí, ni había profesores para ello, y nos venían profesores que sabían manejar el cultivo en La Rioja, por ejemplo, pero no del chacolí. Entonces seguíamos igual de confusos. Claro, luego hubo que emparrarlo, ponerlo todo. ¿Por qué? Porque es una zona húmeda y nos afectan varios hongos, como es el mildiu, el oidio, y entonces es favorable ponerlos en espaldera. Entonces tuvimos que hacer las espalderas. En fin, que nos arruinamos antes de ver una uva. Esta es la conclusión. Y encima, claro, ya dije, bueno, pero 4 hectáreas no se manejan a pie, esto es muy difícil, ¿no? Ir con la bomba echando el tratamiento así en 4 hectáreas era aterrador, con lo cual pues tuvimos que hacernos con cosas de segunda mano, entre otras cosas, este maravilloso tractor que todavía funciona y no sé cuántos años lleva, y lo compré de 3ª o 4ª mano, pero tiene un motor Perkins que son eternos, ¿no? Y un atomizador, que en fin, y una desbrozadora para cortar la hierba, porque sí, hay que dejar la hierba, pero hay que tenerla controlada.
En fin, estas son las cosas que os quiero compartir, que son las que he vivido y que, bueno, y ahora finalmente obtuvimos este maravilloso aspecto, entonces llovía y todo, ahora no sé qué pasa, pero ha dejado de llover, y siempre digo que en fin, es muy duro ir en el tractor. Hoy iba a 42 grados dentro del tractor, pues no tengo aire acondicionado, menos mal que hay un ventiladorcito que me da un poco de aire, pero es un tractor amoroso, como veis la matrícula, ¿no? Love. Entonces, ¿qué le voy a reprochar al pobre, no? También hubo que hacer un parking y cosas así, claro, cuando ya me había arruinado no podía contratar a nadie que me lo hiciera, con lo cual, pues ahí me veis a mí. No sabéis qué impresión da manejar una apisonadora, qué poder, mucho más, lo siento Ramiro, pero más que ser diputado general casi, ¿eh? Las fases de la viña, no sé si las conocéis, bueno, seguro que todos sabéis más que yo de vino, pero a lo mejor no de esto, porque para esto hay que vivirlo. Entonces, en el viñedo, un poco la primera fase es el florecimiento, la flor, pues yo decía, ¿cómo la flor de la uva? Pues sí, tiene flor, y la flor es esa, es una florcita blanca que ya configura el racimo. Por cierto, en la Ondarrabia Isuri tiene un racimo específico, muy curioso, pues es muy arracimada, la uva pequeña, y son un racimo grande y otro pequeñito que está al lado. A ver si podemos ver luego alguno y os lo explico bien. La siguiente fase es la del tamaño guisante, ¿verdad? Y aquí ya hay que empezar con los tratamientos y demás, porque si no, todo se estropea. Yo no sé, hay gente que dice que hace chacolí ecológico. Bueno, no me voy a meter en esto, por favor. No quiero ser malo. Luego ya por fin empieza la fase del embero. La fase del embero es una maravilla, porque ya hay que empezar a dejar de tratar. Ya no les afecta el oidio, el mildiu ya le afecta menos, y ya se empieza a configurar, y ya dices, bueno, no se me ha helado, ni le ha caído una tormenta de granizo. Parece ser que vamos a llegar a la vendimia. Esto es una carrera os aseguro que el mundo rural no existe ya. No existe porque o se han suicidado los agricultores, que son gente absolutamente maravillosa, los agricultores, no os podéis imaginar, son como, no sé, como Leonardo da Vinci, saben de todo, de mecánica, de fitosanitarios, de todo. Yo lo he comprobado cuando me subí al tractor por primera vez y vi que tenía tantas palancas y pedales. Yo decía, ¿pero para qué servirá tantas palancas y pedales? No tenía ni idea. Bueno, he aprendido a manejar 3 o 4 de cada cosa, pero los agricultores, que yo los había visto ahí toda la vida como diciendo, bueno, no sé, estos que tienen pinta de ser un poco brutos, pero ¿qué va? Son gente excelsa, no sabéis lo que tienen que saber, es impresionante. Claro, por eso ya no quedan, porque es una carrera larguísima, ¿no? Pero los peligros acechan, como os he dicho, y pues le afecta el golpe de sol. O sea, si quitas las hojas para que coja sol, le afecta el golpe de sol. Si no quitas las hojas, le afecta el mildiu. Sí, bueno, así es todo, es un horror. Y ya por fin, bueno, pues se configura este es el racimo que os decía, y llega la vendimia. Esta fue una imagen de la primera vendimia que hicimos con 2 de mis hijas, y esto fue el 21 de septiembre de 2011, que es mi cumpleaños, cuando cumplí justo 60. Entonces, no sé si lo tenía que haber dicho tampoco. Para que os hagáis una idea, esto es lo que obteníamos de una sola planta, uno de estos años, bueno, en el 2014, de una sola planta salían esto. Ahí se ve un poco la configuración del racimo, que ya os digo, es una configuración muy especial, muy arracimado, y por eso, por ser tan cerrado el racimo, le afecta tanto la botrytis. Y por eso entonces vendimiaban tan pronto. Bueno, este es el equipo de vendimiadores, pues mis hijas y otros, todos mis amigos los he perdido en la época otoñal. Ninguno me coge el teléfono, ni uno, de verdad. Y cuando ya hicimos la vendimia pensamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora tendremos que tener nuestra marca o algo así. Y nuestra marca se compuso del Martín Pescador,
porque es un símbolo que tiene mucho que ver con la riqueza de la naturaleza. Martín Pescador pesca en los ríos y para eso hace falta que haya pesca en los ríos, ¿no? Nuestro río se había empobrecido cuando se puso el polígono industrial y un día vi que pasaba un Martín Pescador. Me alegré tanto que se lo debí contar a todo el mundo y entonces una de mis hijas me regaló la etiqueta con el Martín Pescador. Y por otro lado, el homenaje un poco a los iniciadores del linaje de los Murga, ¿no? Entonces le llamamos Chicubín. Chicubín es el nombre del primer señor de Murga, que más bien el apodo, porque bueno, pues el cronista dice de él que era bajito y tal, y entonces pues le llamaban Chicubín en aquella época. Estamos hablando de 1272, que es cuando hizo su primera torre, no de antes de ayer. Esto viene de lejos. Y esta es nuestra botella, que la tenéis ahí también. Pero pasa el tiempo y entonces nos damos cuenta de que este Humboldt, Guillermo de Humboldt, como tú, Guillermo, que era un filólogo, un lingüista alemán, que le interesó el euskera a finales del siglo XVIII y vino por el País Vasco a aprender el euskera. Y contactó, ¿os acordáis que os he enseñado el libro de cuentas de José María Murga y de la Barrera? Pues contactó con este señor porque tenía interés en mandar a Alemania una serie de traducciones del euskera al latín y le habían dicho que este señor, que era muy culto, era capaz de hacerlo. Entonces hay 5 cartas de Humboldt pidiéndole a este señor, al que conoció en su viaje al País Vasco, que esto. Y en uno de los libros que escribió él después de su viaje por el País Vasco, que se llama Los Vascos, dice, en un párrafo, dice que había probado el chacolí, que le habían dado a probar el chacolí. Dice, el chacolí es una bebida excelente si está bien elaborada. Bueno, eso es una menuda obviedad, ¿no? Eso todo. Y dice, y está a medio camino entre el champán y el mosela. Entonces, ya el tío, bueno, si era filólogo y lingüista tendría buena lengua, digo yo, ¿no? Y buen paladar. Entonces, esto me dio que pensar, ¿no? Y encima, después, José María Areilza, el conde de Motrico, encontré que había escrito un librito de recuerdos y demás, en los que cuenta que tomando chacolí en Somorrostro, donde estaban los ingenieros de la franco-belga, que eran los que se ocupaban de sacar el carbón y demás, pues estos ingenieros franceses, cuando probaban el chacolí, decían que si tuvieran esas plantas en su país, harían champán con ellas. Consecuencia, dijimos, pues vamos a probar a hacer champán. E hicimos champán, y champán, perdón, si hay algún exquisito aquí, que me perdone. Le llamamos champán porque está hecho con el método champenois, o sea, la doble fermentación, etcétera, etcétera. Pero no le podemos llamar champán, ni tampoco cava, porque son marcas que están registradas y corresponden a una región. Entonces, espumoso no nos gusta, porque parece gaseosa. Entonces, bueno, le llamamos ardo aparduna, o aparduna, que es espumoso en euskera y queda mucho más bonito, ¿no? Entonces, tenemos nuestro aparduna, tiene 12 grados y medio, es hecho con la uva del chacolí y, claro, descubrimos también que la uva del chacolí, la Ondarrabia Suri, se parece mucho a la uva francesa Petit Corbu. Entonces eso hace que este champán recuerde mucho a esto. Y cuando se hizo el centenario de la batalla de Vitoria, sacamos esta etiqueta pensando que íbamos a vender muchísimo, no vendimos nada y ahí se ha quedado. Pero bueno, pues ahí está, de recuerdo. Empezamos también a ir a ferias. En la Feria de Santiago nos dieron un premio, que es en el 2015 el premio a la presentación del stand, porque tengo unas hijas que tienen muy buen gusto. No yo, también nos han dado la medalla de oro que ha mencionado Josean, nos dieron una medalla de oro del concurso nacional de pequeñas denominaciones de origen. ¿Se está acabando ya el tiempo? Ah. Entonces, esto fue en el 2021 y este año, en el 2023, nos han dado otra medalla de oro en este mismo concurso. Bueno, luego vino la catalogación de bien cultural de todo el conjunto medieval de la torre, el molino y y empezamos también a hacer visitas al viñedo, porque realmente es un espectáculo visitar el viñedo
y además ahí explico un poco también la experiencia, cómo se cultiva el chacolí, en qué consiste el chacolí, en fin. Y luego también hablamos del conjunto monumental de la Torre de Murga, que pues realmente en otoño va cambiando todo, durante todo el año va cambiando de aspecto, con lo cual, bueno, pues les esperamos en Murga cuando quieran ir. Allí ya se ve la viña, esta es la viña grande, luego tenemos otra 1,5 hectáreas aquí a este otro lado. Y bueno, pues muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias. Una evolución que hemos vivido y que efectivamente no ha sido nada fácil. Yo creo que ahora procedería turno de preguntas. Ya ven ustedes que el vino suelta la lengua, de verdad, porque no hay tiempo nunca a acabar los temas, ¿no? Hay mucho que hablar y mucho que contar. Pues si les apetece, podemos empezar algún turno de comentarios, preguntas, ruegos. Las preguntas vendrán después de probar el vino, seguro. Sí, bien, ahí vemos. Sí, buenas tardes a todos y muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias, Félix. Por alusiones, como médico, quiero ensalzar otras virtudes del vino que no se han mencionado. El vino es un antiséptico estupendo localmente. Sí, eso había pensado. El samaritano curaba con vino. Otra referencia verdaderamente importante es que cuando Jesucristo quiso elegir algo para representarse en el futuro, no eligió ningún otro líquido que vino en la cena. Y por último quería decir que hay una relación entre la cultura de los pueblos y el vino que consumen. O sea, en el norte consumen destilados, en el centro de Europa consumen licores, y hay que llegar a Francia para beber vino, y en España también. Y la cultura va relacionada con eso. Los demás, el norte, que no beben vino, son un poco más brutos. Los vikingos, en medio beben cerveza, los bárbaros, y nosotros bebemos vino y cultura. Muy bien, muchas gracias. Si no hay preguntas de momento, yo quería comentaros una cosa que se me ha olvidado, y es hablaros del origen del nombre del chacolí. Siempre se ha dicho que tiene que ver con Echeco, con la casa, con el vino que se hacía en la casa. Y curiosamente, hace poco, en un programa de televisión que hace un arqueólogo, Alberto, un programa precioso que se llama Historia de Baskonia, en uno de estos programas, él hablando de la aljama de los judíos de Bayona, dice que los judíos cuando brindan o cuando toman vino dicen chacolí no sé qué, y que es posible que el origen del nombre del chacolí venga precisamente de los judíos. Aquello fue bastante sorprendente, pero bueno, si alguien lo quiere investigar, yo lo dejo ahí. Muy curioso, Fede, muy bien. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber también si ha variado mucho la forma de elaboración del chacolí, es decir, si la calidad que tiene ahora también, además de los tratamientos que se dan en el campo, de la forma y el manejo, si también de la elaboración. Sí, yo te puedo decir de lo que se hace en el campo. Es decir, antes he dicho que antes a la gente le interesaba tener más cantidad que calidad. Ahora nos interesa tener más calidad que cantidad, porque realmente estábamos hablando antes de las formas de consumo del vino, han cambiado muchísimo. Antes el vino se tomaba en todas las casas, a todas las horas, las cuadrillas, en fin. Ahora se está buscando ser más exquisito, quizá más gente toma más vino, como dices tú, pero siempre seleccionando. Ahora se entiende más de vino, se exige más la calidad, cuando se consume también, excepto una parte que nos hemos dejado todos, que es el dipsómano. Hay una forma de consumo de vino que es el dipsómano, que suelen ser esos extranjeros que vienen a la Costa del Sol y se toman todo el vino que haga falta en muy poco tiempo. El dipsómano es aquel que bebe alcohol en poco tiempo en grandes cantidades. Por eso digo que hay una forma dipsómana de consumir también alcohol que no es la más adecuada. Mucho mejor consumirlo, pues eso,
con un maridaje, que por cierto, esto de maridaje a mí siempre me ha llamado la atención. Antes decíamos que un alimento casaba bien con un vino, casa bien. Lo que pasa es que como lo de casarse, se ha perdido de la moda de casarse y ahora se ha puesto de moda divorciarse, pues lo de casa queda mal y ahora han inventado lo del maridar. Marida bien y no, pues es lo mismo. Pero Guillermo ha dicho una palabra muy bonita que me ha encantado, que es armonía. Es decir, que eso es armoniza, es precioso. Armoniza. Sí, eso es. Bueno, lo que comentas es muy importante el trabajo en bodega, ¿eh? Es decir, tiene que llegar buena uva, pero tiene que haber unos buenos profesionales, un buen enólogo, para que controlen todo el proceso de elaboración. Eso es vital y eso se avanza mucho y se ha aprendido mucho. Sí. Guillermo, entiendo que tú eso lo dominas. ¿Me dejas terminar lo que está diciendo de lo del campo? Entonces, ¿cómo se controla la calidad en el campo? Primero, controlando la plantación, es decir, no poner las plantas demasiado juntas. Hay lo que se llama el marco de plantación, que la denominación de origen te exige un marco de plantación, tantas plantas por hectárea, por ejemplo. Y después también la poda es importantísima. Nosotros hacemos una poda en doble guyot, que son 2 varitas así, que se atan al alambre y que tiene pues 6 o 7 puntos de donde sale la uva, ¿no? Entonces, controlando todo eso, obviamente la calidad de la uva mejora mucho. Pero luego viene la parte enológica, el enólogo, que tiene un papel fundamental. Sí, yo creo que la gran revolución enológica, probablemente las 2 denominaciones que más han avanzado enológicamente en los años 80, 90 y a principios de este siglo son Chacolí y Rías Baixas. Sí. Porque en esas denominaciones no había depósito de inoxidable con temperatura controlada, no había maceraciones en frío, no había selección, mesa de selección, no había nada de todo eso. Era muchísimo más... Hola. Era muchísimo más artesanal, diríamos, era más pues lo empírico, lo que había hecho mi abuelo, mi bisabuelo, ¿no? Claro. Y ha habido una revolución tecnológica en esas 2 denominaciones que yo no he visto en ningún otro sitio. Rapidísima. Ribeiro quizá más que Albariño, que cambiaron las variedades y le han dado un Godello. Bueno, pero Ribeiro es que era un vino muy malo, malísimo, como el nuestro. Era Ribeiro muy era malísimo, sí, es verdad. He trabajado en Galicia y sufrí hace 30 años. Muy bien. Era horrible, sí. Yo también quería decir que porvenir tiene esto, porque como usted ha dicho varias veces, lleva muchísimo sacrificio todo esto. Entonces, pues, para ver personas que, pues eso, que sigan la racha esa, pues va a ser duro. Sí, yo te doy mi opinión. Los pequeños productores no tenemos porvenir. Sí, ahí está. Es casi imposible, porque contratar mano de obra teniendo tan pocas hectáreas, por ejemplo, pues es que se te va la posible ganancia en mano de obra, los tratamientos son cada vez más caros, el vidrio cada vez más caro, las cajas más caras, todo más caro. Y sin embargo el precio de la uva, nosotros mantenemos el mismo precio de uva que teníamos cuando empezamos, hace 12 años. O sea, esto es inviable. Los pequeños productores, en fin, desapareceremos seguro. Siempre mirando al cielo, que si llega, que si calor, que si... Eso es. Sí, yo creo que el gran problema, pasamos de lo lúdico a lo profesional o a lo polémico. El gran problema que tiene la agricultura, por lo menos la de la viña, en lo que yo conozco, es el precio de la uva. Es absolutamente irrisorio, o sea, es totalmente injusto que la uva, y este año es todavía mucho peor. Este año se están vendiendo vinos de Rioja criados con contraetiqueta, bueno, con días de crianza de reserva, que los compras y solo tienes que embotellarlo nada más y venderlo como reserva a 1,20 € el litro. Eso no hay derecho. Hay precios de uva que hay gente que está pagando 50 céntimos, 60 céntimos por kilos de uva, que cuesta una barbaridad hacer, como hemos visto ahora. Sí. Que te puede pasar cualquier cosa y te pasa cada año. Y eso es lo que no hay derecho. Ese es el gran problemón de la agricultura, yo creo, sí. O de la agricultura, de la viticultura en la zona nuestra, ¿no? Hola, buenas. Yo le quería preguntar si al haber cantidad de uva no quitan uvas para que la calidad suba arriba mejor, o lo que sale le dejan todo.
Normalmente no llegamos al límite que nos marca la denominación de origen. Es difícil llegar a los 12.000 kilos y 12.000 kilos ya está pensado para que tenga la suficiente calidad. 12.000 kilos Ya, luego además... si nos pasásemos de 12.000 kilos, sí que tendríamos que tirar o eliminar uva. Sí, porque hay vigilantes que ven la producción y mandan quintar antes de tiempo. Sí, luego pero, apedrea y ya se queda escaso la producción. Pero la calidad, es que es muy complejo el tema. Es muy grande, un libro grande esto. Y tanto. Pero la calidad, ya te digo, se controla primero con una buena orientación, un buen trabajo en tierra, con la tierra, después una buena poda, una poda muy selectiva. 5 o 6 pulgares, 5 o 6 pulgares. Eso es, 5 o 6 pulgares. Y luego, bueno, y luego el espreguro, es quitar esto, dejar el palo productor y todo eso. El trabajo de campo es tremendo. Y el azufre, y otra vez azufre, y otra vez todo el... Muy complejo, hasta que llega y lo coges y te lo debes. Esperguras a mediados de mayo, que hay que ir planta por planta, y 15 días más tarde tienes que volver a espergurar. Sí. Es una locura. Nosotros en Rioja sí quitamos mucha uva porque en Rioja son los 6.500 kilos que decías tú, y este año es el 90% de eso, o sea, que son como 5.850, algo así, y todo lo que tengas de exceso no lo puedes meter en bodega, como uva de Rioja. Claro. Además hay fincas que para obtener vinos de calidad, por ejemplo, todas las que tenemos nosotros en Ribera del Duero, el primer año tuvimos 6.000 kilos por hectárea, está autorizado hasta 7.500 allí, creo. Tuvimos 6.000 kilos por hectárea y tuvimos que vender todo el vino a granel, porque no nos valía para nada. Y ahora si sacamos más de 5.000 kilos por hectárea, ya el vino ya no cumple nuestras condiciones de calidad. O sea, y ahí lo hacemos eso, reducimos la producción a base de quitar mucha uva. Pero es un lío cuando quitas la uva, claro. Si la quitas muy pronto y luego te vienen problemas, te quedas sin cosecha. Sí. Claro. Y deshojar también es bueno para que entre el sol y madure antes el fruto. Sí. Creo que eso puede quemar algunas. Claro. Hola Guillermo, me gustaría que, es algo que no he conseguido yo nunca entender muy bien, lo de los puntos Parker. Este vino tiene 90 y tantos puntos, ¿cómo lo hacen? Bueno, es otra calificación. Parker hizo una cosa muy especial, que fue el primero que empezó a puntuar de 1 a 100. Hasta entonces no se puntuaban los vinos de 1 a 100. Los franceses puntúan de 1 a 20, en la bodega nuestra el enólogo puntuaba de 1 a 7, había otros que daban medallas de oro, y él fue el primero que empezó a puntuar de 1 a 100, lo cual para los americanos es muy gráfico, tiene tantos puntos y es muy gráfico. Parker, yo cuando entré en la bodega, le llamé un día por teléfono a Parker, le dije, mire, yo soy Guillermo Aranzábal, trabajo en La Rioja Alta y me gustaría mucho catar los vinos con usted. Y me dijo, pues venga a verme a Baltimore y catamos los vinos. Y fui a Baltimore. Y me citó en un restaurante, estuvimos catando los vinos. Él no me dijo, hay muchos críticos que te dicen lo que tienes que hacer. Él no me dijo nunca lo que teníamos que hacer, sino simplemente me hizo preguntas sobre los vinos y por qué envejecen tanto y qué es lo que tiene este vino especial y cómo selecciona los vinos y tal. Y luego él es muy subjetivo en sus puntuaciones. A él le gusta a nosotros, por ejemplo, Parker siempre nos trató muy bien en los textos que decía, pero nunca nos puso tantos puntos como a otros que hacen vinos, por ejemplo, más intensos o más afrutados o más tánicos. Porque a él era el estilo de vino que le gusta, pero él es un hombre, yo creo que absolutamente honesto con sus puntuaciones. Lo que pasa es que es muy subjetivo, entonces te puede venir bien o te puede venir mal, ¿no? Me alegro que digas eso, porque nuestro champán tiene 90 puntos Parker. Está muy bien, ¿eh? Sí. Es cierto. Enhorabuena, Soriona. Yo no hice nada. Buenas tardes. ¿Por qué la zona norte de Burgos no se podía llamarle Chacolí? En esa zona de Miranda de Ebro no se podía llamarle Chacolí. Había una controversia de... Pues yo creo que por lo mismo que nosotros no podemos llamar a nuestro champán o cava. O Brut, o Brut. ¿No también Brut? No, Brut es la edad, no, pero Brut no es marca. Estamos hablando de marcas, ¿eh? Es decir, hay 3 denominaciones de origen.
de alguna manera se ha secuestrado la marca, se ha secuestrado el nombre. Entonces, bueno, pues quiero decir que esto es un proceso que es escalonado. Tú vas, primero la Diputación te autoriza, luego el Gobierno vasco, luego España y luego Europa. Y en todos los pasos tienes que ir demostrando por qué te quieres llamar así, qué historia tienes, y otros no lo han conseguido. Nosotros lo hemos conseguido. Y una vez que lo has hecho, pues hombre, te proteges, porque tienes un sector al que tienes que proteger, que es el que elabora ese producto, y hoy por hoy, pues están protegidos. Esa es la razón. Bueno, parece que se nos ha secado la boca, igual... Ah, hay alguno... Igual hay que empezar a degustar algo. Bueno, pues muchísimas gracias, ha estado interesantísimo y nos invitan a una cata de chacolí y de vino de Rioja. Muchísimas gracias por asistir. Muchas gracias.